Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola, Yam, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo andas? ¿Cómo anda Argentina? Bien, ¿todo Ahí vamos, bien? ahí vamos. Así es, dándole acá los programas vía digital, esperando algún día volver a encontrarnos, Flor. Llevamos como un año sin vernos las caras y tomarnos un café. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. Y hoy arrancamos un nuevo ciclo que yo creo que será el último del año, ¿no? Ya estamos como descendiendo en programas y elegimos literatura colombiana o escritores colombianos. Y como yo soy colombiano y nuestro invitado es colombiano, la pregunta va para Flor. Flor, ¿cómo te va con la literatura colombiana? ¿Acercamientos, impresiones, algún recuerdo? Bueno, a mí me encanta. Vamos a aclarar que en realidad los temas que elegimos son aleatorios, en realidad. Son excusas para leer o para proponer libros que por ahí están un poco más alejados de nuestro círculo más cercano. Y también a veces son propuestas de nuestros invitados, así que un poco, porque por ahí alguien se siente incómodo con esta idea de literatura colombiana o literatura chilena o literatura femenina, qué sé yo, como que a veces son círculos un poco estrechos y que no, la cuestión es más bien aleatoria, ¿no? Nos gusta por ahí pensar de distintas maneras la literatura, y de ahí viene. Y la verdad, conozco muy poco de literatura colombiana, así que a mí me encantó esta propuesta. Conozco pocos autores, obviamente el autor obligado es García Márquez. Trabajamos algunos autores colombianos acá también. Fernando Vallejo, leímos La Virgen de los Sí. Sicarios. ¿Qué más leyeron ahí? Sí, le quería preguntar. Además de que escuché uno de los últimos podcasts que es de Fernando González, por supuesto. Fernando También. González Sí. Ochoa. Y bueno, ya que estamos aquí con Luis, tenemos el invitado especialísimo, él es Luis Mesa. Me que metí. Ahí está, perfecto. Tiene youtuber, instagramer, gestor cultural, es promotor de libros, vive en Medellín. Lo pueden seguir pues en @elestante_literario por Instagram y por YouTube, pero ya nos comentará cómo lo encuentran y cómo lo stalkean. Entonces, Luis, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, tú elegiste el libro, así que cuéntanos qué libro elegiste y por qué, y cuál ha sido como tu primera impresión sobre ¿no? esta lección que nos has traído a Contratapa. Bueno, hola Flor, Yamid, gracias por la invitación, por supuesto. Sí, mi nombre es Luis Miguel, tengo el proyecto El Estante Literario desde el 2016, es como dijiste, un canal de YouTube, una página web, Instagram y otras redes sociales así de lectura, pero esa es como la presencia más grande y sí, me gusta mucho hablar de libros y por supuesto esta invitación me gusta mucho. El libro el que nos reúne hoy es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, una escritora colombiana, poeta, digamos, al principio de su carrera, después creo que transicionó un poco más hacia la narrativa, pero precisamente eso define un poco también el libro que tenemos hoy. Es una poesía del dolor, es un libro muy bonito, también muy triste. A uno le gustaría que fuera ficcional también, porque la historia es difícil, es el suicidio del hijo de ella, y lo escojo porque es un libro al que hace mucho tiempo quería leer, es un libro que ya tenía en mi casa, lo había comprado, y ustedes saben que las listas de lectura son todos menos listas, son listas en el sentido de que es una selección, pero no hay nada orden ahí, ni nada absoluto. Entonces uno quiere leer un libro y se le mete otro, pero bueno, entonces lo tenía y se lo pasé a mi mamá, se lo pasé a mi hermano y así fue, y cada vez me aumentaba más las ganas hasta que bueno, lo vi una buena oportunidad de compartirlo con ustedes y eso me hace muy feliz porque me gusta mucho. ¿Eres de los que lee varios libros al tiempo o te dedicas solo a uno? Digamos que leo al tiempo, pero cada uno un tipo, digámoslo así. Digamos que tengo uno de cabecera y ya después tengo, que suele pues ser de literatura, y ya después tengo otro que leo en inglés, que puede ser de literatura o no. También pues leo en francés, obviamente no con el ritmo que lo hago en español, pero entonces está ahí y nada, pues cosas que me toca leer por la universidad y todo, pero sí, leo mucho el tiempo. Y bueno, la novela es Lo que no tiene nombre, es publicada por la editorial Alfaguara en el 2013 y es como una de las novelas que más de pronto hizo popular a Piedad Bonet en el sentido más
como que la masificó, ¿no? Es un tema Sí. muy duro, es hablar del suicidio del hijo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Paula de Isabel Allende, que no es suicidio, pero sí es la muerte. Y hay Ajá. como toda una línea, como no sé si es un género, porque sería ya como ahondar mucho en profundidades que no nos interesan, pero sí es un tema recurrente, ¿no? La muerte, el suicidio, un poco la locura, ¿no? La enfermedad mental. Entonces, Ah, ella toca como aprovecha la novela para tocar muchos temas, pero el primer debate es que, o la primera pregunta que les quiero hacer es, ella en una conferencia dice que su libro no es una novela, tampoco es una confesión, tampoco es un testimonio, o sea que es difícil para ella ubicarlo en un género. Entonces, ¿a ustedes les pareció que es difícil? Yo Y de digo hecho ya, novela porque creo que ajá. estructuralmente es novela, ¿no? De hecho ya recién dices acá, pues cuando estabas diciendo no, que esta novela la lanzó, yo creo que también había usado yo ese género ahorita, dije narrativa, creo. Pero cuando lo dijiste me pregunté como, si será que es una novela. Y claro, mientras hablabas, una parte de mí pensaba, bueno, si será una novela, no sé, entonces, ¿qué es? Y ahí me quedé, porque si no, me desconcentraba lo que decías, pero eso me pregunté y no lo sé, no lo sé, y tampoco importa, ¿no? No creo que sea una novela en la forma en que la concebimos o la expectativa, porque esas se supone que son una de las definiciones de género, ¿no? Pues de género literario, es un género literario es una expectativa del lector, no es nada más. Entonces, cuando dices, esto es una novela, ya el lector, o más bien el lector cuando va y compra, y si llegara a la librería y ve acá novela, ya le estás diciendo, el lector ya va a esperar algo, ¿cierto? No necesariamente es un asunto de escritor a público, sino más bien de público al lector, es esa experiencia, porque claro, nosotros podríamos calificarlo como otra cosa, entonces ya sería nosotros quienes le damos el género. Para mí hay una cuestión que entiendo que ella se siente como muy cercana al hecho narrado y eso por ahí la hace sentir que no es una novela, porque evidentemente está volcando ahí mucho más que lo que volcaría si fuera una novela de ficción clásica, digamos, ¿no? Si está solamente narrando una historia y nada más. Pero la verdad que la estructura es propia de una novela, lo que vemos acá, ¿no? Está dividida en 4 partes, tenemos un primer momento, incluso la elección de cómo contarla también tiene algo de novela. Arrancar por el final, ese momento de encontrarse con la noticia de la muerte del hijo, después hacer como una vuelta para atrás en la segunda parte, que es cuando ella, bueno, describe cómo fue el proceso de la enfermedad del hijo y cómo llegó a este desequilibrio emocional que evidentemente lo lleva al suicidio. Esas son la segunda y la tercera parte. Y al cierre de la novela, que sería como una especie de despedida, ¿no? O sea, hay una estructura pensada desde el punto de vista de hacer atractiva la historia también. Si bien a ella por ahí no le va a gustar que le digamos esto, porque por ahí su centro es, me imagino yo, ¿no? Aliviar un dolor, ¿no? En muchos momentos de la novela ella se plantea como que la ficción o la literatura en realidad es una forma de hacerse preguntas o de encontrar respuestas a algunas preguntas. Entonces hay mucha carga emocional que por ahí no sé si no es lo más común o no, pero que por ahí ella sienta ahí la distancia con la novela clásica, pero yo veo una novela, como lectora veo una novela acá. Sí, también es lo que dice Luis, ¿no? Que a lo mejor la categorización va más del lado de la industria editorial o de los lectores que del propio escritor, ¿no? Muchas veces uno no se siente a escribir una novela, uno se siente a escribir lo que le salga, y eso puede ser un poema épico o un libro de cuentos o relatos, pero sí también depende mucho del consumo, porque decía Bonete cuando se pensaba enviar el libro a premios literarios, se le categorizaba como novela y ella decía que no era una novela, ¿no? Entonces es también ya entraría a ser un problema más de la industria editorial, más que, como dice Luis, ¿no? Tampoco interesa. Claro. La historia. O por ejemplo, también pensar en que cómo más va a escribir ella, o sea, o no solo ella, sino cómo más vamos a escribir. Es decir, una escritora como ella se sienta con un bagaje de cosas que leyó, sobre todo ella que
que también es profesora y sabe, y digamos que ha mirado la literatura desde un lado también más estudioso. Entonces, claro, te sientas a escribir algo, imagínense ustedes que dicen, bueno, voy a escribir, y se sienten a escribir y claro, la pregunta de, bueno, ¿cómo cuento esto? Y empiezas a tomar referentes, claro, pues que tienes que agarrarte de algún lado, y ahí está el asunto, ¿cierto? Que te agarras de lo que conoces o lo que has leído, y por supuesto lo que has leído son géneros occidentales también, además. Entonces, sí. Por ejemplo, en un punto yo pensaba y lo puse en mi progreso en Goodreads, que puse Crónica de una muerte anunciada. Más o menos lo pensé por el comienzo con el asesinato, la evolución. Pues, bueno, esto no es un asesinato, pero una muerte. Entonces, que también es una muerte anunciada. Totalmente, estaba pensando eso, ¿no? Sí. Claro. Entonces, pues yo ni idea si a Piedad se le pasó por ahí, pero el hecho de que yo ya como lector lo haga, ya lo pongo ahí. Entonces, de hecho, les iba a decir, ¿y si es una crónica? Claro. Sí, o un reportaje. O incluso también, uno se puede preguntar por qué no eligió la poesía, ¿no? Que es un género mucho más emocional, ¿no? Que es sobre todo abstracto y eso. Pero bueno, atravesando un poco la cuestión del género, para empezar, si quieren ambientarnos de qué va el libro, le pedimos a Luis si nos puede hacer el favor de leernos el inicio de Lo que no tiene nombre aquí en Contratapas Podcast. Empieza con el capítulo que se llama Lo irreparable. Buscamos un sitio vacío donde estacionar y lo encontramos a unos 50 metros del viejo edificio de 5 pisos que se levanta, digno pero sin gracia, casi al final de la 84, entre la segunda y tercera, una de esas típicas calles neoyorquinas del Upper East Side, tradicionales y casi siempre apacibles a pesar de los muchos negocios que funcionan en los pisos bajos. Del baúl del carro bajamos 2 maletas grandes, livianas, porque están vacías. Antes de llegar al portón y como impulsados por un mismo pensamiento, nos detenemos y miramos hacia arriba, como calculando los 4 pisos que debemos empezar a subir. Camila abre el portón y aparece en el hall, amplio y sombrío, uno de esos espacios donde cualquier mínimo ruido produce eco, y las escaleras de granito, las mismas que en el pasado agosto nos parecieron eternas cuando ella, Renata y yo subíamos y bajábamos entusiastas y acesando cargadas con toda clase de enseres. Ahora, en cambio, hay algo crispado en nuestro silencio, en la manera a la vez pausada e impaciente con que remontamos los escalones, contra los que tintinea el metal de las ruedas de las maletas. Es lindísimo, y yo empezaría diciendo que la calidad de la prosa es realmente notable, ¿no? Se nota que ella es una escritora de bagaje, que es una escritora académica, que elige, o sea, cada frase y casi cada palabra cumple una función, ¿no? Que nos transporta, ¿no? Ya nos crea esa imagen de estar subiendo en uno de estos edificios de Nueva York, y uno se lo imagina ya tipo desayuno en Tiffany's, ¿no? Con la escalera de emergencia, la pared de ladrillo, ¿no? Es como esa facilidad, porque aparte lo escribió a los 2 meses de la muerte del hijo, así que es como encontrar en medio de toda esa nube de sufrimiento tan profundo y tan indescriptible, un camino de luz que le dan las palabras, ¿no? Y hacerlo de manera tan clara, tan precisa, ¿no? Eso me encanta, el detalle. A mí me gusta, yo lo tengo acá marcadito en azul, marco en azul como las partes como que formalmente me parecen interesantes. Aquí algo que me gustó y es ahí cuando empieza, ahora en cambio hay algo crispado en nuestro silencio, en la manera a la vez pausada e impaciente con que remontamos los escalones, contra los que tintilea el metal de las ruedas de las maletas. Me gustó mucho esa parte, la percepción de la descripción de un silencio, de esa forma que van ahí subiendo y sobre todo el sonido, pues, que ya uno le empieza a crear imágenes de la rueda pegando. Sí, sobre todo para mí lo que es efectivo en su narración, en esta parte y en casi toda la novela, es encontrar en las acciones recurrentes o las acciones que menos relevancia tienen para cualquier humano, o sea, llevar la maleta, digamos. No hay
algo emocional específicamente en la acción, pero ella traslada la emoción a esos episodios los más rutinarios o los menos, ¿no? Porque pasa eso, cuando uno está muy angustiado es como que su mente ve todo gris, ¿no? Ve todo triste. Y entonces se traslada un poco la emoción de uno a los hechos más insignificantes, qué sé yo, a subir una escalera, al ruido de las cosas o a los silencios que hay. Todo pesa, ¿no? En esos momentos de tristeza. Y me parece que eso está bien logrado. Sí, además creo que lo que tú dices, yo lo asocié con que se sujeta mucho al hecho, más que a la emoción. Porque está subiendo una escalera, pero uno lo que piensa es que está sintiendo, ¿no? ¿Qué siente una mujer cuando está acercándose al departamento al último momento donde su hijo estuvo vivo? Luego pasamos a una escena posterior, que es cuando ya lo creman y van a almorzar después de la iglesia a un lugar cerca. Entonces ella narra el almuerzo, pero yo me preguntaba, pero ¿cómo almuerza una mujer después de que creman a su hijo, no? O cuando el episodio en Brasil, que tiene como un episodio como de psicosis, ¿no? Ella cuenta que en el aeropuerto él enloqueció y se va. Y a mí lo que me faltó es que me dijera, estoy desesperada, ¿no? Que es lo que ella nunca dice, que es lo eficaz, ¿no? Que ella muestra, y es tu responsabilidad como lector, y tratar de imaginarte qué es lo que pasaba por su corazón, por su mente, por su piel, ¿no? Eso es un recurso que lo he encontrado pocas veces, creo. Sí, yo no diría pocas veces, porque de hecho por ejemplo, eso lo suele hacer mucho Hemingway y lo dice, y por ejemplo es acá para mundanizar un poquito la cosa, pero tiene mucho que ver, es que, pues yo no sé marketing, pero yo estudié traducción y todo, pero a uno le toca aprender de marketing y cosas cuando hace estos proyectos para precisamente visibilizarlos un poco más y todo. Y hay un consejo que dan, por ejemplo, en las comerciales, y es: no le digas al consumidor qué va a sentir, muéstraselo, ¿cierto? Porque puede que eso no lo sientes. O sea, cuando tú verbalizas un sentimiento, por ejemplo, y sobre todo si nos paramos en una publicidad, pues puede que el consumidor no esté necesitando eso, no lo esté pensando, ¿cierto? Pero si tú solamente le muestras algo y dejas que él lo interprete, pues tienes un mensaje muchísimo más potente, porque claro, no sabes a quién le está llegando y a cada uno le va a llegar a su manera, ¿cierto? Entonces, claro, precisamente eso que dices, Yamit, de no decir tanto que se siente, sino mostrarlo, pues a ti te va a generar algo que es diferente a mí y a Flor también. Y entonces Piadonet con una cosa escribió 3, digámoslo así. Entonces es bonito y creo que eso se repite, pues, o sea, los grandes lo saben hacer, y por eso a veces cuando la literatura es muy adjetivada o muy así, muy melosa, terminamos aborreciéndola, ¿cierto? Sí, también. No funciona. Sí, no funciona. Y es desafortunadamente lo que pasa con quien no tiene arte en eso, ¿cierto? Cuando hace una poesía toda dolorida y toda ahí, pues que suele ser una poesía, lo voy a decir en el sentido primaria, en el sentido en que es primaria para quien empieza a escribirla, ¿cierto? Pasa eso, ¿cierto? Entonces esa calidad se va llegando, y yo creo que sí, Piadonet la sabe usar en esas imágenes. Bueno, acá hay 2 temas fundamentales en esta novela, que uno es obviamente el duelo y otra es la situación de suicidio. A mí la situación de suicidio me hizo un poco acordar a otro libro que leí hace poco, que en realidad es de un periodista argentino, que se llama El salto de papá, es un poco parecido a lo que está planteando acá Piedad. Y ese libro me acuerdo que me hizo pensar, y esta novela también me trajo a la memoria como ciertas cosas parecidas, lo que tiene que ver con todo lo que deja un suicidio, ¿no? Para los que quedan alrededor. Porque es un tipo de muerte que interpela mucho a los allegados, ¿no? Y me parece que eso también se plantea Piedad Bonet en su novela. Preguntarse un poco o tratar de explicarse por qué se llegó a lo que se llegó y cuál es su grado de responsabilidad. Porque yo sentí un poco que ella se estaba preguntando si no explícitamente, pero me pareció que estaba un poco jugando eso de
qué podría haber hecho yo o si es que podía haber hecho yo. No sé si hay un grado de... O sea, me imagino que siempre en un suicidio hay un grado de culpa de los más cercanos, por más que sea una cuestión de la mente de uno, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la conferencia que yo escuchaba de ella decía que de alguna forma, desde que se le diagnosticó la esquizofrenia a Daniel y fue como evolucionando, ¿no? Y ellos vieron como ese progreso año tras año, porque siempre vivió con ellos, con los padres. Ella intuía que iba a terminar en suicidio, ¿no? Que iba a terminar en la muerte temprana. Lo que pasa es que es un momento que no se puede esperar. Y hay un momento en el libro que voy a leerles que habla justo de eso, ¿no? Y ella dice: trato de pensar en la lucha que debió librar entre el deseo de acabar y su miedo. Me pregunto si fue un suicidio por impulso, un acto irreflexivo, o por el contrario, una acción premeditada, lo que los expertos llaman un suicidio por balance. ¿Había subido antes hasta el techo a preparar el terreno? ¿En qué pensaba cuando saltó? ¿Qué se siente al caer? ¿Se pierde la conciencia? En las últimas horas pasamos lo que lo queríamos por su cabeza. Las preguntas se alzan y mueren al instante, vencidas, derrotadas. Es eso, ¿no? Es la incertidumbre de no poder, de que va a ser imposible que te respondan esa pregunta, ¿no? Si pudo haber un momento en el que todo hubiera cambiado, ¿no? Sí, es como una cosa es una agonía realmente para los seres queridos, un suicidio. Es una situación que te deja, no sé, knockout, me parece, ¿no? Y eso también se transmite en esta novela, me parece. La sensación de impotencia, ¿no? Esa situación de haber quedado afuera de todo. Sí, a mí me parece, ya a mí la parte que leyó también me resonó mucho a mí, y una que ella retoma como también estas estrategias narrativas que vienen en favor de un testimonio como estos. Me refiero a que claro, por ejemplo, Piadonet señaló porque supuestamente tomaba, pues que se había aprovechado de la situación para escribir su libro, y las posteriores reconocimientos que le llegan, pues, y comentarios muy necios que incluso ella responde en su libro, ¿cierto? Pues, ¿qué más voy a escribir? Claro, me aprovecho de esto, pues, pero entonces ella dice en un punto, al final de la novela estaba tratando de encontrarlo, donde retoma una pregunta que Daniel le hace de si ella lo va a acompañar hasta el final, y ella dice, pues sí lo acompañé, y de hecho, y lo acompañé en eso, claro. Y el acompañar es el dejar, ¿cierto? Cuando tú acompañas, en el verbo está, no guías. Tú acompañas y acompañas el trayecto del otro. Y en eso está. Y me parece muy bonito eso también de Piedad Bonet, y con respecto también a esa incomodidad que tenía ella cuando trataran de ocultar que era un suicidio. Y es decir, es la vida del otro. El otro puede hacer lo que quiera con ella, claro. Acá la atraviesa un poco también el asunto de que él estaba enfermo y todo, pero sí. Sí, con respecto a lo que estás diciendo también, ahí justamente se ve el cruce entre el desenlace narrativo y el desenlace del hecho concreto, no ficción, que está narrando, porque justamente lo que vos decís, retomo, acompañar es un poco aceptar el camino que el otro tomó. O sea, cuando uno acompaña estoy de acuerdo, te acompaño en esto, ¿no? Te voy a seguir aunque a mí no me guste. Y entonces eso sí se ve, o sea, se ve al final de la novela una cierta aceptación de lo que el hijo decidió para su vida, ¿no? Que realmente se había vuelto una especie de tormento, digamos, o algo que para él era muy difícil de llevar, y entonces toda esa transición o todo ese camino que vemos en la novela también es un camino para ella de aceptación. Funciona de los dos modos, en lo personal para ella, supongo, y también como desenlace de una ficción que está armando, ¿no? De una narrativa que está armando, si no queremos decir ficción. Sí, ese tema me hace acordar de una frase que leí, y es que un personaje le dice al otro: tú puedes contar con mi amor, pero no con mi ayuda. Y es difícil para una madre no meterse en la vida de un hijo, ¿no? Porque también ahí tenemos como una posición maternal, porque el libro al final, para mí, es una opinión muy personal, habla más de Piedad de lo que habla de Daniel, ¿no? Porque ella misma dice, ella empezó a descubrir en el camino aspectos de su hijo que ninguna madre puede
puede llegar a dilucidar con tanta claridad. Venían y le hablaban los amigos, las hermanas, ¿no? Ella empezó también a descubrir a su hijo a partir de lo que pasó después. Eso por un lado, y lo que decía Luis, que es muy interesante, eso de que se aprovecha el momento, eso es tan absurdo, porque entonces tendríamos que decir que cada canción escrita, ¿no? Cada despecho, cada libro, cada película, o sea, esto es arte, ¿no? Y hay que aprender a desvincular el proceso creativo de cualquier artista con el producto, porque entonces lo que tendríamos es como una serie, ¿no? De relatos y de historias sin la posibilidad de poder identificarnos con eso, porque todos los escritores, y creo que todos sin falta escriben sobre lo que experimentan, nadie puede escribir sobre algo que ni siquiera conoce, ¿no? Y otra cosa que plantea el libro, es sobre, que podemos hablar después, sobre la enfermedad mental, ¿no? Tratada en la literatura, porque siempre está como ese personaje de loco, que puede ser que la literatura lo haya ayudado a estereotipar, ¿no? Porque hay como una doble función, o ayuda a que se debata en la sociedad un tema de esos, o ayuda a que la gente tenga más miedo. Y me recuerda muchísimo Crimen y Castigo, ¿no? Que es básicamente el libro de cómo un tipo se vuelve loco. Entonces es como esa división, ¿no? ¿Qué tanto la literatura puede ayudar a que un tema como las enfermedades mentales sea visto con más objetividad o de un punto más científico, o sea el que alimenta el mito, el tabú y todo esto, ¿no? Sí, para mí en relación a eso me gustó pensar que la novela servía, por un lado, para explorar un aspecto que para la mayoría del público es desconocido, como la esquizofrenia, que salvo que tengas un caso cercano, por ahí no tenés tanta información acerca de cómo se gesta esta enfermedad y cómo la atraviesa la gente, el individuo que la padece y sus familiares, ¿no? Eso me pareció como interesante, un descubrimiento interesante como lectora. Y la otra faceta, que en cambio sí es conocida para el lector y que me parece que la novela apela a mover esa cosa interna de todos los lectores, que es la situación de duelo. O sea, la situación de duelo todos nos podemos identificar, creo. No creo que haya nadie que no haya padecido alguna situación cercana de fallecimiento. Y la otra me parece que es un descubrimiento, o sea, como que funciona de las dos maneras, ¿no? Hay una parte de identificación y una parte de novedad o sorpresa, qué sé yo, descubrimiento. Yo creo que de pronto mi crítica hacia la novela, o lo que yo cambiaría un poco, es que Piedad nos tira como anzuelos que no desarrolla, ¿no? Nos tira la esquizofrenia, pero tampoco la explica de manera formal, que tampoco tiene que hacerlo, porque es un libro, es literatura. También nos tira la cuestión de la madre, ¿no? O sea, todo nos plantea como una gama de temas sin profundizar. También es muy válido, pero bueno, hubiera sido un poco más, ¿no? más profundo tratar de exponernos sus propios debates, porque luego cuando yo empiezo a buscar información y conferencias y eso, ella sí amplía esos temas, ¿no? Ella dice, la novela tenía que ser breve, porque generalmente, ¿no? son breves, pero luego ella habla, ¿no? Que ella hablaba de la esquizofrenia porque a ella le pareció injusto que muchos médicos se equivocaron, y luego habla de la discriminación con las enfermedades mentales, porque amigos de Daniel lo rechazaron. Entonces es como que nos tira puntas que luego va a desarrollar de manera presencial, ¿no? Como si el libro sirviera de detonante para que ella después en la promoción o en las entrevistas o demás nos comparta una posición, no sé si más centrada, no sé, pero una posición que nos hace pensar más, ¿no? Es difícil porque uno a veces me parece que pone en el autor o en el narrador, para no hablar de personas físicas, todo lo que uno quisiera. A mí me pasó que me molestaba por ahí que la actitud fuera tan estoica de ella, como que hay pocos momentos de fragilidad, como que siempre se presenta así como una narradora que entiende que las cosas fueron de esta manera y que bueno, y que no podrían haber sido de otra, y hay poco estado de fragilidad por momentos, me daba esa sensación, ¿no? Como que hay una lectura ya como más distanciada del hecho y que podía como, bueno, presentarse a ella como una persona que afrontó la situación y bueno, hubo que cremarlo y lo cremamos y no tuvimos necesidad de hacer como un rito religioso, el rito religioso fue para los demás, como que hay una actitud así como de... Pero de es una... de defensa. Sí, va muy como por ahí, como esquivando cosas, sí, eso Pero es cierto. O sea, es una situación que cada uno también la aborda como puede, que Claro, no le podemos pedir.
Y y ahí va quizás una de las cuestiones genéricas que habíamos hablado, y es, si concebimos una novela como un asunto ficcional, donde no hay tanto involucramiento, ¿cierto? Pues uno de pronto se puede tirar más irrespetos, digámoslo así, pues. Sí. Y creo que ahí está esto, o sea, ella se respeta su situación, hasta dónde entra, hasta dónde comenta. Creo que está eso, precisamente porque está hablando de ella y que se protege un poco, no sé, entrar como a juzgar o a, sí. A las Claro, culpas, veces, ¿no? sí, eso, sí. Una cosita más sobre el duelo que me había gustado, que me pareció como lo más transparente, digamos, y lo más interesante de cómo se vive el duelo de la muerte, que es las contradicciones que presenta la narradora. Como por ejemplo, está como por momentos hipersensible y como que le molesta que la gente no se dé cuenta de que ella está atravesando un duelo, pero por otros momentos también te muestra que le molesta que le pregunten o que le digan o que la saluden o que le manden mensajes, como que esa situación de inestabilidad emocional, me parece que, yo me sentí muy identificada con mis situaciones de duelo que viví, de esto de que nada te conforma, como que no hay nada que los demás te puedan dar realmente en ese momento, es como que estás solo atravesándolo. Si te saludan o se sensibilizan, es como que te molesta, como que te traten así. Y si no se dan cuenta, es como que no se dan cuenta de que estoy atravesando este momento. O sea, hay como una cosa que a mí me dio, son esos gestos del libro que me parece que hacen que uno compatibilice, digamos, con la narración. Sí, además se puede repetir en la literatura eso, ¿no? Creo que esos signos de escritora también se podría decir que es una especie de autobiografía en un lapsus bastante determinado, y me gusta cuando ya empieza a decir cómo los demás reaccionan ante eso, ¿no? Entonces un escritor no menciona el tema, el otro le manda como las condolencias, un amigo se acerca, pues es como que también es cierto que en la vida, ¿no? En la vida misma, son momentos de extremada incertidumbre, ¿no? Cada persona reacciona ante eso de una forma tan diferente que el único camino posible es como la cautela, ¿no? Es como Es muy ir despacio. difícil, sí, o sea, yo también las situaciones de duelo que he tenido, y sobre todo uno lo piensa como cuando uno no es el que está tanto en duelo, sino cuando acompaña a alguien, o lo mejor es no decir ni una palabra, en mi opinión, pues precisamente por eso, y quizás siempre recuerdo una frase de Rayuela, de Cortázar, porque me resonó mucho, porque yo tengo mucho ese problema, y él dice, uno se va a explicar y cada vez es peor. Claro, o sea, pues muy difícil. Entonces, claro, el problema es que muchas veces en el caso de lo que ella en ella eran correos y todo, entonces lo único que puedes decir es decir palabras. Pero si uno está con alguien ahí, pues una mirada y un abrazo entran súper bien. Sí. Además es un momento que es como un paralelismo, ¿no? Todo lo emocional que es como la oscuridad y toda la cosa burocrática, y el cuerpo, el entierro y las reuniones, o sea, es como que es un momento de extremada confusión que creo que también lo hemos hecho bastante complicado, ¿no? No se vive el duelo y además hay que resolver un sinnúmero de cuestiones pendientes. Claro, y eso, y lo que pasa es que uno está en su mundo y para uno significa algo, pero para otra persona no. O sea, hoy se está muriendo alguien y a mí no me importa nada porque no la conozco y así. Esa sensación de que cuando alguien fallece, para vos se para el mundo por un instante y para el resto no. Y esa sensación de que sigue amaneciendo y seguís teniendo que ir a trabajar y seguís teniendo que lidiar con situaciones, es muy, no sé, chocante, ¿no? Pero ¿cómo sigue todo si yo estoy pasando por esto tan terrible? Sí, también es la función, ¿no? De estos libros, creo que es como practicar y ejercer la empatía. Vamos como con esa frenesí, con esa velocidad que bueno, termino la maestría, algo tan, y a veces también como en ese apuro que vamos, y que también lo sentía Daniel, ¿cierto? Como yo me sentí muy preocupado, muy identificado con él, con su preocupación ante que la pintura ya no se vendía, ante que, ves, y si lo pones, él estaba viviendo, tenía una madre poeta. Sí. Y a ver, no era que tuviera, creo que el papá era contador por un momento en que lo dice o algo parecido, pero digamos que él
incluso viviendo esa posibilidad de que del arte de alguna forma se podía vivir, él tiene esa preocupación, esa angustia y uno está así sí, todo el tiempo y de pronto va ahí como calculándolo todo, ya va a cumplir 30 años, ya entonces esto, entonces ya lo otro, entonces cuando termina la maestría, entonces ya está, cosas así y no te piensas que puedes, por ejemplo, tomarte un mes de receso, 6 meses y que es ese tiempo comparado con una vida más larga y todo, o sea, no sé. Ahí hay un tema interesantísimo que toca Luis y creo que también tiene que ver con la literatura colombiana porque un poco se refleja la sociedad colombiana y es que tenemos a este personaje Daniel que por cierto casi no habla porque claramente no es como el ausente, pero también creo que ahí deja ver algo Piedad Bonet y es como esta posición de exigencia, ¿no? De exigencia familiar, que a los colombianos, también un poco los argentinos, pero no tanto, es como un imperativo, ¿no? El éxito no significa hacer dinero en algún punto de la vida, ¿no? A los 30, si no tienes apartamento en carro, eres como medio un loser. Y creo que eso hace parte mucho de la cultura latinoamericana y ella también comete como ese desliz de decir, todos estudiamos en la Universidad de los Andes, que es la universidad como más cara en Colombia, todos somos académicos, todos somos profesores, todos, mis hijas hicieron maestría, Daniel hizo arquitectura, luego critica que se haya cambiado y al mismo tiempo apoya su arte. O sea, está como ese personaje de la mamá que quiere asegurarle el futuro a lo tradicional, que es como en Colombia esperamos que uno sea una persona, ¿no? Alguien. Y luego está esta parte artística en la que el chabón pudo perfectamente haber dicho, bueno, mi mamá tiene un montón de plata, a mí no me importa hacer plata, lo que me importa es meterme en un sótano y pintar, y cuando necesite comida, pues mi mamá perfectamente me puede solucionar el problema. No es como esta cuestión también cultural que impera mucho en la novela y marca un pulso, ¿no? Porque ella dice mucho, describe mucho a Daniel desde sus logros académicos y poco nos dice desde lo emocional, excepto la enfermedad y lo que esta le causaba. Flor está como ahí. Sí, porque yo todo el tiempo pensaba si las presiones que ella todo el tiempo está haciendo énfasis en la autoexigente que era el chico, y uno todo el tiempo está pensando si esa autoexigencia no vendrá en realidad del seno familiar, porque todos sus hermanos son académicos, todos habían estudiado afuera, es decir, hay una presión que uno no sabe, y ahí, bueno, igual excede las posibilidades de la novela, pero si la consideramos como una novela, es interesante esa cuestión que queda como flotando de uno pensar si este chico, que justamente por la enfermedad que tiene es muy susceptible a las presiones y al estrés, no fue inducido por la familia a una formación y a una exigencia que por ahí lo excedía. Obviamente queda fuera porque no vemos en el narrador elementos como muy fuertes de culpa, pero no importa, ¿no? O sea, no estoy pensando ya en Piedad Bonet, escritora, sino en la narradora de lo que se está constituyendo ahí como novela, y me parece que ese es un gesto muy interesante para pensar, porque hay algo ahí que está flotando, sobre todo por la reiteración, que eso es una marca típica de la narración. Cuando uno en una narración insiste sobre un tema, siempre hay un disparador que para el lector significa otra cosa. Y hay tanta referencia a la exigencia, a lo autoexigente que era él, a cómo él todo el tiempo quería más, que uno tiende a pensar si realmente la exigencia venía de él o de cumplir con las expectativas de su familia. Y además la narradora comete también otro desliz que creo que es como que un poco el rompecabezas, ¿no? Que uno se puede armar el mapa mental como sea. Y hay una parte en la que Daniel va al psicoanalista y se aburre porque llega y dice, o sea, yo hablo de lo que escribe en el libro, ¿no? Porque lo demás no lo conocemos. Y dice, y llegó diciendo a la casa que no le gustaba a la psicoanalista porque le había dicho que había que matar al padre, ¿no? Y el psicoanálisis, esta figura de matar al padre significa independizarse de los roles autoritarios y empezar uno a vivir como se le canta, ¿no? Como uno le da la gana. Y ahí es como también ella se pone, ¿no? La psicoanalista vio que el tipo estaba, por ejemplo, muy vinculado a la idea que tenían sus padres para con él, y a él le pareció una tontería, hizo lo que ella elige escribir, ¿no? Y para mí esa frase es fundamental, ¿no? Le pareció absurdo la psicoanalista porque le dijo que había que matar al padre, ¿no?
y no se lo dijo desde una forma o sea, como literal, sino Claro, psicoanalíticamente es una metáfora. ese es como un tropo muy común en la literatura también. Están los hermanos Karamazov, está en muchas partes y es un tema interesante. Yo no había notado eso, Yamid y Flor, como también esa parte de la exigencia, y qué disfrutada escucharlos hablar de eso, porque no le había puesto el ojo ahí. Y sí, yo creo que ese desprendimiento es tan importante, y no solo de eso, pues también el padre como la sociedad, ¿no? Pues como ese padre arquetípico que es del que somos hijos, claro, de esta civilización. Estaba tratando de buscar una frase que estaba ahí, sí, mira, acá la encontré, que en la página 104, no sé, esta edición, qué difícil escapar a la ortodoxia, a los caminos trazados por una sociedad que determina cuáles son las formas de éxito. Sí, yo me la marqué también. Y además también sí. tendríamos que decir también que también hay un rasgo de clase, ¿no? Es una familia bogotana que vive en un barrio muy, muy de chetos, o sea, como muy de clase alta, es una tradición, o sea, es como... Sí, yo marqué la parte de cuando llegan a esta clínica en Perú y ella la describe en el barrio malo, la clínica pobre, y que llegan estos clasudos y parados y le dicen al médico, lo va a atender tal médico, eso tan horrible que es, me incomodó. El médico. Me dio mucha incomodidad. ¿Por qué, hijo? Yo tengo amigos, muchos, mi mejor amiga es médica y claro, saliendo con ella conozco muchos otros, y es horrible porque hay demasiado ego, entonces pasa eso, y el médico del barrio un poco más popular de Lima le hablan de ese médico, con quién sabe dónde lo habrá conocido, qué referencias tiene él, en qué congreso habrá estado, y le dice, pues váyase para esos nombres de élite, no me acuerdo cómo le dice, pero yo dije, lo vi a los médicos ahí, y a mí me parece repugnante eso, pues. Y el pulso de clase se nota, ¿no? Porque el tipo va a Nueva York solo, hace una maestría en Colombia y cuenta del viaje que hicieron a Europa. O sea, hay como todo un ambiente que en Colombia, siendo un país que además está clasificado por sectores económicos, porque allá tenemos estratos, cosa que solo pasa en Colombia, hay como un ruido para el lector, ¿no? Esto que venimos hablando de los médicos y demás me lleva a la cuestión de la atención médica, que es como un subtema que está presente también, y justamente porque me parece que hay como un cuestionamiento al ego de los médicos, porque muchas veces las malas interpretaciones de la situación en la que está atravesando Daniel parecieran que tienen más que ver con el ego personal de los médicos, ¿no? Cuando lo diagnostican, o le dicen como que bueno, esto que está haciendo está exagerando, o está queriendo mostrarse, o está queriendo llamar la atención, y no se interpreta correctamente que el comportamiento que está teniendo está asociado a una situación esquizofrénica. Hay como algo de desvalorar al propio paciente, ¿no? Y también lo sentí con la última médica que lo trata en Nueva York. El chico se aclara que se venía tratando por Zoom o no sé, virtualmente con su médico de Colombia, y que en algún momento busca un referente en Nueva York. Intuyo yo, porque es curioso realmente que la mujer haya decidido bajarle la medicación sin ni siquiera mirar el legajo o tener idea de la historia clínica del paciente. Es como, me parece como muy alevoso. Intuyo yo también que ahí hay un gesto de egocéntrico, como de estos médicos latinoamericanos que lo estuvieron tratando no van a saber más que yo. No sé, por ahí es una sobreinterpretación mía, y hay mucha crítica a la psiquiatría, que también te muestra lo difícil que es tratar este tipo de enfermedades, sobre todo como que la psiquiatría, que es como para mi gusto, como una bolsa de sapos, ¿no? Donde hay algo de psicoanálisis, algo de ciencia, algo de intuición del médico, ¿no? Parece como que es un mundo difícil de manejar o de trabajar sobre esas enfermedades que están como todavía muy fuera del alcance de la ciencia humana. Eso es lo que también te deja, ¿no? Con ideas, y eso es diferente a trabajar con un hígado, ¿no? Cualquier persona puede tener cualquier reacción, es como muy variopinto eso. Sí, yo quiero decir que yo creo que soy un lector más de
pues a mí me gusta mucho la literatura rusa y me gusta mucho la literatura, por ejemplo, húngara, que suele ser muy como de pensamiento, de reflexionar sobre cosas, no lo sé, y me gusta mucho así, y este libro me satisfizo mucho de esa parte, y me lo leí, claro, es un libro corto, pero a mí me cogió de una, y esa es la pregunta también, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quiero soltar? Y obviamente también es la intención de Piedad Bonet, pues, es que ese es el trabajo de ella como escritora, ¿cierto? Como mamá era contar una cosa y como espectadora de esa situación otra, pero como escritora le toca hacer un libro interesante, divertido, atractivo. Sí, claro, no divertido, sí, que te meta, atractivo, sí, cautivante, entonces, y lo es, a mí me gustó mucho y me puso a pensar un montón de cosas, o sea, yo creo que un libro es una pregunta y que surgen muchas más, y este libro es eso, ¿no? Deja muchas cosas en las que abordar, definitivamente una buena lectura, como dirían en el estante literario. Luis. Por ahí nos quedó un poco corto lo del título de la obra, que remite también a toda esta dificultad de verbalizar. Para mí es como de esos títulos polisémicos, ¿no? Porque obviamente el análisis directo es que esquizofrenia es algo que se oculta, que es algo más, que es una enfermedad que asusta y que se trata de no hablar de eso, que ella lo dice como que hasta los médicos cuando se referían a los problemas del hijo no hablaban directamente de esquizofrenia, pero me parece que también tiene que ver con estas otras cosas que está sintiendo Piedad en el momento de atravesar el duelo. Entonces, bueno, nada, eso para cerrar. Y también remite a una idea. Lo que no tiene nombre está muy vinculado a que, por ejemplo, una persona que se crea sin padres es huérfana, ¿no? Pero una persona que se crea sin el hijo, todavía no tenemos una palabra para definirlo porque es muy fuerte, ¿no? Y bueno, Luis, para ir cerrando, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te stalkean? ¿Dónde te abordan? ¿Tus canales? Cuéntanos todo. A mí me gusta decir que lleguen primero a www.elestanteliterario.com, porque esa es como la parte donde más se puede vincular todo. Y por supuesto eso los lleva al canal, que es El Estante Literario en YouTube, y @El Estante Literario en Instagram, son las partes más activas. Igual desde ahí ya van a diseminarse en todo. Pues espero verlos por ahí, porque yo tengo una lista gigante de libros que leí y no he reseñado. Este se suma, pero quiero tenerlo ahí en el canal y no quiero olvidarlo y tratarlo pronto, así que seguramente va a estar ahí muy pronto en el canal. Y pues lo que ya hablamos acá, por supuesto, porque llevamos una hora hablando, pero quizás otras cosas también. Entonces los invito a que vean por allá y se pasen. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí pendientes. Aquí en nuestro ciclo tendremos más literatura colombiana. Y a Flor, por supuesto, muchísimas gracias por tu excelente compañía. Bueno, igualmente, Jam. Corazones. Gracias por la invitación. Sí, Luis, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.